Hola jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con la clase de sistemas embebidos. No sé si alguno tenga alguna complicación al momento de la instalación del Python o del PyChart. Ok, los demás, ¿algún problema con la instalación? ¿O ya lo tienen instalado? Todavía no. Ok, quiero pensar que los demás no tienen ningún problema. Bueno, vamos a continuar entonces. Nos vamos a otra parte de las condicionales en Python. Habíamos visto primero con la estructura if. Entonces, con esta parte de if podemos hacer programas simples para poder hacer una condicional. Veíamos en la clase anterior las diferentes condiciones. De hecho, vamos a regresar. ¿Qué tenemos estas? Que sean igual, que x sean distinto de y, que x sea mayor que y, que sea menor que y, que sea mayor o igual que y, que sea menor o igual que y, que sea lo mismo y que no sea lo mismo. Entonces, ustedes son esas estructuras y en la condicional if vamos a hacer ejecuciones de condición. Aquí tenemos la primera que si x es mayor que 0, nos imprime el siguiente texto que x es positivo. Vamos a hacer el ejemplo. Utilizando el PyChart. Entonces aquí le vamos a dar un valor a x de, vamos a ponerle 5. Y coloco la condicional que quiero observar. Que x va a ser mayor a 0. Ok, César, ahora vamos a ver esa parte. ¿Cuál será la problemática de la sincronización? Entonces, si x es mayor a 0, si se cumple la condicional, que imprima el texto que x es positivo. Ok, como aquí tengo que es el scratch-1, que sería este es el que voy a ejecutar desde ese punto. Aquí puede ser la parte que ustedes tengan problemas al momento de sincronizar. Al momento que yo doy aquí, doy clic derecho, y aquí pongo arrancar.
Doy clic para que arranque el programa. Y aquí está el programa arrancando. ¿Qué versión de Python es la que tengo ya instalada? La 3.8. Cuando yo creo un nuevo script, me va a pedir qué tipo de lenguaje va a ser. Tengo que decirle que va a ser Python. Automáticamente el programa va a detectar que yo tengo esta versión de Python. Y al momento que yo le dé run, bueno, va a arrancar conforme a esa versión. Ok, nosotros tenemos aquí ya la condicional. Yo le di un valor a X desde antes, que va a ser 5. Por lo tanto, se cumple esa condición. Como se cumple, solicito que nos imprima este texto. ¿Qué pasa si yo le bajo el valor? Que no sea un valor positivo, que sea menos 5. Pues como observamos, no nos está mostrando ningún texto. ¿Por qué? Porque esta condición es solamente cuando se cumpla eso. Como no se está cumpliendo, no me muestra ningún texto. De hecho, eso no lo muestra de entrada. Pero, pues como no tengo ningún otro condicional, pues no me muestra nada. Entonces, solamente cuando tenga esa condición sea verdadera, me ejecutará esto. Ahora, ojo, aquí tengo nada más uno de print, pero puede ser otras ejecuciones. Incluso puede haber un if sobre otro if, o incluso aquí especificar que quiero que se realice alguna acción, una suma de un dato, una resta de un dato, dependiendo lo que se requiera. Regresamos al texto. La expresión booleana después de la sentencia if es el nombre de condicional. Eso ya lo vimos en la clase anterior. La sentencia if finaliza con un carácter de 2 puntos. Las líneas que van de la sentencia if van identadas, es decir, esta parte se ejecutará. Si la condición es falsa, la sentencia intentada será omitida, es decir, esto no lo va a ejecutar. La sentencia if tiene la misma estructura que la definición de funciones o los bucles for. La sentencia consiste en una línea de encabezado que termina con el carácter de 2 puntos, seguido por un bloque indentado. Las sentencias de ese tipo reciben el nombre de sentencias compuestas, porque se extienden a lo largo de varias líneas. Eso es la estructura de la sentencia if, lo que vimos en la clase anterior. Aquí entra el dato. Va a condicional. Si x es mayor que 0, si la respuesta es sí, imprimirá el texto. Si es no, seguirá con el bucle o con la siguiente sentencia. Como no tenemos nada, pues finalizará el programa. Aquí también no hay límite del número de sentencias que pueden aparecer en el cuervo, pero debe de haber al menos una. Ocasionalmente puede resultar útil tener un cuerpo sin sentencias. En ese caso se puede utilizar la sentencia paz, que no hace nada. Por ejemplo, si yo tengo una condicional y no quiero que haga nada al momento que eso sea diferente, pues conviene colocar paz. Ahora, sí o sí tenemos que colocar algo en una sentencia que si no va a hacer nada. Esa condicional que me pide que x, en el momento que x sea menor que 0, pues si yo al final no voy a hacer nada con ese dato, o para mí sigue siendo relevante, pero necesito colocarlo específicamente como una condición, pues necesariamente necesito colocar algo, que este caso nos pide como sugerencia, que sea paz, que al final pues no va a hacer nada, solamente sería como un delay. Ahora, si esto es una sentencia if, el intérprete de Python, el prompt cambiará su aspecto habitual por puntos suspensivos para indicar que se ha medido de un bloque de sentencias, como se muestra aquí. Y eso va a ser el ejemplo. Ahorita lo que vimos en el ejemplo fue con el pchar. Vamos a utilizar el bucle de Python. Y aquí está. Si yo le digo que x va a ser igual a 5, ya me guardo el dato. Ahora voy a colocar if x mayor a 0, 2 puntos, y vemos que cambió la estructura. Ahora son puntitos decimales. Ahora puntitos decimales, puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque aquí estoy esperando la sentencia de lo que yo quiero hacer. Entonces aquí digo print el texto pequeño.
Esta es la sentencia. Al volver a dar clic, me imprimirá el texto pequeño. ¿Por qué? Porque está cumpliendo esta condicional. ¿Ok? Entonces, de esta manera, vimos las dos formas de utilizar el if, tanto en el intérprete de Python, que sería este, como en el script. Al igual, al usar el intérprete de Python, debe dejar una línea en blanco al final de un bloque. De lo contrario, devolverá un error. Eso fue, creo que lo que nos pasó en la clase anterior, en la cual teníamos este error por no colocar ese espacio en blanco. Ahora tenemos aquí lo que sería la ejecución alternativa. Vimos ahorita que tenemos una condicional. Si se cumple esa condicional, bueno, aplica la siguiente texto o programa que yo tenga asignado. Pero ¿qué pasa si esa condición se vuelve falsa? Pues bueno, podemos tener otra interacción con esa sentencia si es falsa. Entonces dice que la segunda forma de sentencia if es la ejecución alternativa, en la cual existen dos posibilidades y la condición determina cuál de ellas será ejecutado. La sintaxis es similar a esta. En este ejemplo tenemos if x, aquí no es sobre 2, recuerden que eso era como residuo de, bueno, de x, de un número x, yo le doy el valor, que sea igual a 0. Si este número es 0, el número es par. Pero si este número es diferente de 0, quiero que me imprima el siguiente texto que sea impar. Es decir, si al dividir x por 2 obtenemos como resto 0, entonces sabemos que x es par y el programa muestra el mensaje a tal efecto. Si esta condición es falsa, se ejecuta el segundo conjunto de sentencias. ¿Qué sería esto? Vamos a realizarlo en el pchart. Entonces tengo aquí, voy a dejar el texto de arriba, si x es igual a 0, vamos a imprimir x es par. Pero, si eso no es cierto, que aparece el texto x es impar. ¿Qué es lo que notamos aquí? Si se dieron cuenta, al momento que yo di clic, o bueno, di enter, igual me apareció ese espacio por default en el script. Automáticamente ya el programa está hecho para que me dé ese espacio. Por favor, les vuelvo a repetir, si ustedes en algún momento quieren agarrar de una página web o de un texto, algún programa que les gustó, les interesó, pues bueno, la mejor forma es que se les escriban línea por línea lo que está pasando. Y faltaron 2 puntos. Ahí está. Y vamos a ver qué nos dice el script. Voy a arrancar. Y aquí está. X está diciendo que es un número impar. Y obviamente sí, porque es un menos 5. Si cambia el dato, por ejemplo, un número par, que sería 8, el texto me regresa esto, que es un número par. Entonces vemos que nos puede dar dos posibles condicionales. ¿De qué va a depender eso? Bueno, de este if y del else. Entonces, dado estas dos condiciones, podemos tener dos posibles soluciones, tanto un texto como este texto acá. ¿Dudas? Realmente eso es muy similar a lo que se ve en C, no sigue siendo los if y los else. Vamos a condicionar aquí if else, que veremos ahorita, donde podemos tener más condicionales. En ese caso, pues es obvio que además tenemos dos posibles soluciones.
pero puede haber una condiciones donde podemos tener más de una posible solución. Aquí vemos la estructura de esa sentencia, en la cual aquí está el número, y pregunta, si el residuo de esa división de x sobre 2 es igual a 0, si es correcto, pues me imprime el texto de que x es par, pero si es falso, pues me voy a imprimir el texto de que x es impar y al final cualquiera de los dos resultados saldrá por este bucle. Dado que la condición debe ser obligatoriamente verdadera o falsa, solamente una de las alternativas será ejecutada. Las alternativas son el número de rama, dado que se trata de ramificaciones del flujo de la ejecución. Entonces vemos que podemos tener una u otra condición. Pero es lo que aquí viene lo que les decía, que podemos tener más condiciones, dado más posibles soluciones dado una condición. Aquí tenemos condiciones encadenadas. Algunas veces hay más de dos posibilidades, de modo que necesitamos más de dos ramas. Una forma de expresar una operación como esa es usar una condicional encadenada. ¿Cómo lo tenemos aquí? Que nos dice que x, bueno, si x es menor que y, imprime que x es menor que y, pero si x es mayor que y, imprime que x es mayor que y. O también si x o y son iguales. Aquí tenemos la parte de else, sería la última condicional, pero si yo quiero agregar one y dar más condiciones de posibles soluciones, pues puedo utilizar este elif para tener otra posible solución. Ahora, ¿qué notamos aquí? Que este elif es anidar otra posible condición, pero en else no tenemos ninguna condición. Eso quiere decir que en else será la condición o la última condición que podremos tener. En varias cosas de programación sería como la condicional en error. Si no tengo ninguno de mis casos anteriores, pues esta puede ser como un error o la última condición posible. Y de hecho aquí lo tiene, que él hizo la lectura para else if. En ese caso también se ejecutará únicamente una de esas ramas. Y en este que no hay un límite para el número de sentencias en if, si hay una cláusula else, debe ir al final, pero tampoco se prefiero que exista. Vamos a ejecutar este pequeño ejemplo. Aquí tengo dos datos. X es menor a Y. Imprima que X es menor que Y. Pero si X, aquí sería así que X menor que Y, imprima el texto. X es mayor que Y. En todo caso, si no se cumple ninguna de esas dos condiciones, que X es igual a Y. Aquí nos marca un error por, bueno, aquí está mal escrito print, ¿sí? Porque nos falta la variable Y. Aquí va a darle un valor aquí de, vamos a ponerle 5. ¿Tiene en cuenta esa condición? Pues yo espero que el texto que aparezca sea esto. Vamos a ejecutar y observemos. Efectivamente, evalúa la primera condición. Como esa condición no se cumple, pregunta por la siguiente. X es
mayor que y, como es verdadero, voy a imprimir ese texto. Y es el que tengo aquí. X es mayor que y. Si yo que modifico el texto, por ejemplo, que los dos valgan lo mismo, pues espero que aparezca esta sentencia. Efectivamente, y parece eso. ¿Qué pasa si yo hago menor a este, que sea igual a 2? Aparece el primer texto, que x es menor x es menor que y. Entonces vemos que podemos tener muchas condicionales dentro de una misma condicional, dependiendo, perdón, de las diferentes opciones que nos puede dar esa condición. Aquí tenemos cómo será la condicional. Entra un texto, bueno, perdón, entra los dos datos de x y evalúa si x es menor que y, pues imprime print menor. Si x es mayor que y, puede imprimir mayor. Pero si no se cumple ninguna de esas dos, imprimirá igual. Entonces vuelvo a repetir, en la condición de else es como la última condición posible. Como dice el texto, podemos colocar el if o simplemente colocar else. Eso ya depende de cada uno de los programadores. Aquí tiene otro ejemplo. Igual nos pide, bueno, que el texto dice que cada condición es comprobada en orden. Si la primera es falsa, se comprueba la siguiente, y así con las demás. Si una de ellas es verdadera, se ejecuta la rama correspondiente y la sentencia termina. Incluso si hay más de una condición que son verdaderas. Solo se ejecuta la primera que se encuentra. Entonces esa secuencia va de arriba hacia abajo y colocando, o bueno, evaluando una por una. Y voy a repetir, si en algún caso tenemos dos condiciones que pueden ser verdaderas, solamente va a ejecutar la primera. Aquí tenemos un otro ejemplo que es más como un examen en el cual si choice, que puede ser respuesta, es igual a, o la selección es A, va a imprimir la siguiente, tu respuesta es incorrecta. El if, colocaste B, pues sería la respuesta correcta. Pero si colocaste C, te va a imprimir el texto de casi, pero no es correcto. Algo muy similar a lo que pasa con los exámenes que se hacen en Google, en la cual nosotros como maestros coloco una pregunta y algunas posibles respuestas si tienen inciso. Dependiendo de cuál tú escojas, bueno, te va a dar una respuesta si es correcta o no. Más o menos así se hace ese tipo de programación, simplemente es a través de condiciones. Entonces aquí hay algunas que son condicionales anidados. Una condicional puede también estar anidada dentro de otra. Podemos haber escrito el ejemplo anterior con las tres ramas de este modo. Primero va a ejecutar la primera condición. Si x es igual a y, imprime esto. Else, en caso de que no sea así, pues colocamos otra condicional, que x es mayor que y, imprime que x es menor que y. O que x es mayor que y. Aquí dice que, bueno, aquí vemos que la condicional exterior contiene dos ramas. La primera ejecuta una sentencia simple. La segunda contiene otra sentencia y es que tiene a su vez sus propias dos ramas. Esas ramas son ambas sentencias simples, pero pueden haber sido sentencias condicionales también. Como el ejemplo anterior, que se los hubieran de este lado, o que no hemos querido otro if, sino fueran parte de esta misma condicionales, bueno, de esas mismas condicionales acá afuera. A pesar de que el intentado de sentencias hace que la estructura sea clara, los condicionales ayudados pueden ser difíciles de leer rápidamente. En general es buena idea evitarlos en la medida de lo posible. Y ese ejemplo, exactamente la misma condición que hicimos hace rato, lo podemos ver de esa manera. Primero pregunta por esta evaluación. Si x es igual a y. Si es igual, bueno, se va por esta rama y ejecuta esto y termina. Pero si no lo es,
va por esta rama y vuelve a hacer otra pregunta a ese condicional. Si X es menor que Y, bueno, si ese es verdadero, pues imprime menor. Si no lo es, imprime mayor. Y dependiendo de cualquiera de las dos soluciones, pues va por esta rama y al final ejecuta. Aquí se puede ver que es algo un poco repetitivo estar anidando y anidando algunos if. Y más en un ejemplo como este que se ve muy sencillo y como vimos en la parte de arriba, se puede resolver de una manera mucho más sencilla. Pero puede llegar el caso en el que necesitamos hacer preguntas sobre la pregunta. Es decir, bueno, si esa condicional no es verdadera, bueno, vuelve a preguntar para ver si es esto o es esto. Es un poco ahí por un caminito. Ahora, el momento que ustedes hagan esas formas de if anidados, tienen que checar bien por dónde va el texto. No pueden ir, deben saber bien por dónde se están yendo los lados. Y no nada más irse por uno o por otro. Porque se puede llegar el caso de que no saben qué están pidiendo y pueden obtener errores al momento de la programación. Aquí tenemos otro ejemplo de que los operadores lógicos a menudo proporcionan un modo de justificar las sentencias condicionales anidadas. Por ejemplo, el código siguiente puede ser resuelto usando una única condicional. Si X es menor, es menor a 0, evalúa si esto es verdadero, vuelve a evaluar si X es, si X es mayor que 0, si eso es verdadero, evalúa la siguiente. Si X es menor que 10, como las dos sentencias pueden ser verdaderas, imprimirá el siguiente texto. X es un número positivo con un solo dígito. La sentencia prim se ejecuta solamente si se cumplen estas dos condiciones anteriores. Así que en realidad podemos conseguir el mismo efecto con el operador AND. Si X es mayor que 0 y X es menor que 10, imprime un número positivo. Recuerden que esa condición AND en inglés sería y, pero también recuerden que esto en álgebra booleana sería la compuerta AND. ¿Qué nos dice que deben estar? Para que eso se cumpla, o nos muestra el siguiente texto, o sea verdadera la sentencia, las dos condiciones, que serían esto y esto, deben de ser verdaderas. Vamos a hacer rápidamente el ejemplo. Tengo si X si 0 es menor que X, y luego aquí anidado tenemos que if X es menor a 10, que imprima X es un número positivo de un solo dígito. Efectivamente, como X es mayor que 0, bueno, es 2, es un número mayor que, si por ejemplo pongo un número 11, donde obviamente X es mayor que 10, pues vemos que no ejecuta nada. ¿Por qué? Porque no se cumple la siguiente sentencia. De esta manera podemos tenerlo anidado, pero para ahorrar un poco de líneas de texto, como dice el ejemplo, puedo utilizar esa sentencia. AND. Quito la parte de if y quedan las dos condicionales. Aquí agrego que sea un número más chico, que sea 6. Y ahí está. Vemos que se cumple la misma condición. Igual, si eso lo cambio por 12,
Vemos que no ejecuta ninguna porque no cumple esta condición. Cumplió esta, pero no esta. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, duda, comentario con respecto a esas sentencias? No, Inge. Los demás, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Ok, vamos a dejar aquí, hasta aquí la clase. Voy a subir los videos y la tarea que no se subió en la clase anterior para que puedan ejecutarlos y puedan resolverlos. En caso de que tengan alguna pregunta con respecto a la programación, igual no duden en decírmelo, por favor, antes de las 9 de la noche. Si no hay más preguntas, dejamos aquí la clase y nos vemos el día jueves para esta clase. Que pasen una excelente tarde. Gracias, Inge.